Bueno, profe, vamos entonces a arrancar. Primero que todo, muy buenos días a todos. En nombre de la Facultad de Economía y de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA, les queremos dar la cordial bienvenida a nuestra conferencia denominada La comunicación fiscal y sus efectos sobre los retornos de los títulos públicos, una aproximación empírica para el caso colombiano. En la mañana de hoy nos está acompañando el doctor Carlos Mauro Cárdenas Cardona. Más adelante haremos una presentación particular de nuestro invitado. También nos está acompañando en la mañana de hoy el decano de la Facultad de Economía, el doctor Hernán Darío Aguiar Garcés, y todo su equipo colaborador. Compartimos con ustedes que la universidad tiene abiertas las inscripciones para los programas de pregrado y posgrados. Invitamos a visitar nuestra página web www.unaula.edu.co. Allí encontrarán toda la información relacionada con la facultad y con los programas. Asimismo, contamos con un chat dispuesto para atender las preguntas o las inquietudes. Informamos a nuestros asistentes que la sesión está siendo grabada para efectos de la acreditación institucional. Y además queremos darle los agradecimientos a todos por sumarse a estos espacios académicos. Recordemos que estamos viviendo la contingencia COVID-19. En algunos momentos podremos tener conexión inestable. Respetuosamente pedimos su comprensión. Invitamos a seguir las recomendaciones de mantener silenciado el micrófono y la cámara apagada. Las preguntas a realizarse serán finalizando la sesión y podrán levantar la mano para que el expositor pueda pasar a dar respuesta. Ahora vamos a cederle la palabra al profesor Juan Camilo Anzoátegui para que nos haga la presentación del expositor. Profe, buenos días y bienvenido. Buenos días, Patricia. Bueno, muchas gracias por asistir el día de hoy a esta conferencia. Esta es la primera conferencia que hacemos en este semestre por parte de la Facultad de Economía. Este es un espacio muy importante para docentes y para estudiantes y en general para toda la comunidad académica, porque es un espacio pues, donde conocemos los diferentes aportes en temas científicos, en temas de investigación, en temas de coyuntura económica. En esta oportunidad tenemos entonces digamos, el orgullo, pues, y digamos, la participación del economista Carlos Mauro Cárdenas. Él es economista y magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Es profesor e investigador en diferentes instituciones universitarias de la ciudad. Ha trabajado como profesor y ha desempeñado pues, su investigación en la Universidad Nacional, en el CEIPA, en la la institución universitaria de Envigado, y también ha sido profesor de la Facultad de Economía y la Facultad de Contaduría de la Autónoma Latinoamericana, en temas de estadística y en temas pues, de economía en general. Digamos que es muy gratificante pues, contar con la participación de él. En esta oportunidad tenemos una presentación sobre el tema de comunicación fiscal y efectos sobre rendimientos de los títulos públicos, que es una investigación que realizó pues, a través de su tesis de maestría y que fue publicado recientemente en la revista Ensayos de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional, que es una de las revistas más importantes de la ciudad de Medellín. Entonces, bueno, adelante, profesor. No, muchas gracias a Camilo por la presentación. Creo que más que clara queda. Pues también agradecer a la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Latinoamericana, a los docentes asociados, pues, y a toda el comité que hace parte pues, de este proceso. Pues, en mi experiencia pues, los conozco bastante bien algunos, a
el decano Aguiar, Hernán Aguiar, pues a Juan Camilo, obviamente, y pues como él lo mencionó en algún momento, en cierta parte fui docente también en la Universidad Autónoma, en la Facultad de Economía y Contaduría, y pues hoy tengo la posibilidad también de estar en diferentes universidades, ¿cierto? Pasar desde la Universidad Nacional también como docente, por diferentes instituciones públicas y privadas de la ciudad. Y pues también a veces me desempeño en el área de la investigación. Bueno, no, entonces un agradecimiento pues especial y también a todos los participantes de la conferencia. Muchas gracias, como lo decía Camilo, esto es un resultado de la tesis de maestría que realicé este año en Ciencias Económicas, que tiene el título muy parecido al nombre de la conferencia, y el título pues que tenemos ahí presente, la comunicación fiscal y sus efectos sobre los rendimientos de los títulos públicos, una aproximación empírica para el caso colombiano, es el nombre del artículo que tenemos, que se publicó hace unas semanas en la revista Ensayos de Economía de la Universidad Nacional de Colombia, de Medellín. Entonces, por si también le quieren dar como una ojeada a la tesis y también al artículo, ¿cierto? Pues con eso se puede ampliar un poco la información. Bueno, sin más rodeos, pues vamos como un poquito a la presentación. Si en algún momento ocurre algún problema, pues no dan en decirme, pronto problemas de comunicación o algo así. Muy bien. El contenido de esta presentación es muy básico, pues como también lo pueden ver, las diapositivas o los slides fueron creados también en la presentación de la tesis, ¿cierto? Con algunos movimientos. Entonces vamos a ver una pequeña introducción, también ahí podemos ver un poquito como la motivación con respecto a la investigación. Miraremos algunos elementos de la comunicación y la política económica que básicamente son los dos ejes principales de esta investigación. La política económica principalmente en el área fiscal y el área de la comunicación, que es como el punto innovador y como la apuesta que tenemos a esto. Pues también quería recalcar, no cabe más, un agradecimiento bastante especial al director de tesis que tuve, que es compañero mío pues desde hace mucho tiempo. Él es Juan Camilo Galvis, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, doctor en economía de la universidad, hizo su doctorado en Brasil, y pues hoy tengo la fortuna también de investigar con él, también junto con el compañero Juan Camilo Anzoátegui. Los Camilos. Muy bien. Entonces, esta parte es bastante interesante. Miraremos un poquito la evidencia empírica con respecto a los estudios que tenemos sobre la comunicación y la política económica. Y ya entraremos un poquito a discutir el tema de la política fiscal en Colombia, el análisis de las variables más importantes que básicamente dependen de la restricción presupuestaria del gobierno. Miraremos el caso aplicado en Colombia, de dónde salió la información, cuáles son como los análisis que proponemos en este trabajo, y miraremos obviamente con un modelo econométrico los efectos que tiene esta comunicación por medio de un índice de postura fiscal, que ahorita lo explicaré más adelante. Miraremos cómo funciona sobre los rendimientos de los títulos de la deuda pública, sobre los TES. Para los que no tengan un poco de conocimiento, recuerden que los TES son esta forma de financiación que tiene el gobierno, son unos activos de renta fija que el gobierno brinda al público para poder financiar sus actividades fiscales, ¿cierto? Gasto público, deuda pública, etcétera. Por último, miraremos la estimación y los resultados y algunos análisis de robustez para volver el modelo un poco más amplio y que tenga como un poco más de validez. Hay que recordar que estos modelos son análisis empíricos,
entonces pues necesitamos como tener bastante validez en ellos. Y unas conclusiones finales, ¿cierto? Es como el contenido principal de esta presentación. Bueno, ¿qué podemos hablar? Es claro que los países que no gozan como con unas finanzas públicas saludables, con un déficit equilibrado, una deuda controlada, pueden tener grandes y serios problemas de riesgo, liquidez, primas muy altas, dificultades para el acceso al sector financiero. Entonces, este es un lado muy importante de la política fiscal, porque cuando vemos en riesgo todas estas variables, entonces la economía de un país puede estar en cuestiones fiscales como tambaleando, y por ende pues todos los agentes económicos participantes de ello. ¿Qué venimos nosotros a decir? Pues que la difusión de la información pues en parte fiscal, porque también veremos que hay estudios por parte, por ejemplo, del Banco de la República, la difusión de esta información rápida, continua, creíble e inmediata, pues va a promover mucho la confianza de los mercados, puede reducir mucho precisamente el riesgo, y cuando se revela precisamente, cuando logramos revelar una posición, cuando el gobierno genera una posición muy clara, una postura clara con respecto a sus variables económicas, en especial pues de política fiscal, pues vemos que las expectativas futuras de los agentes pueden mejorar. Eso es lo que se llama anclar las expectativas del mercado. Entonces, básicamente, pues en general, si tenemos una información rápida, inmediata, creíble, pues entonces los agentes la van a tomar de una forma positiva, pues o negativa dado el caso de la información, y pueden tomar decisiones oportunas. Esto puede anclar un poco las decisiones económicas en el mercado. Bien, entonces por este motivo es importante saber si la creencia que tienen los agentes sobre estas posturas fiscales, o sea, lo que nosotros vemos en los comunicados, vemos en toda la parte de la comunicación que se pueda brindar, sea prensa, radio, televisión, pues puede afectar el mercado. Y si afecta el mercado en sí, ¿cómo pueden afectar también las políticas como del gobierno? Bien, entonces, continuamos por acá. Acá tenemos algunos puntos importantes. También me gustaría en medio de la presentación dejar, eso por lo general lo hace uno al final, pero a mí me gusta dejar los baches como los próximos procesos de investigación que se pueden hacer en esta área, porque es un área muy innovadora, muy nueva, poco estudiada y principalmente en países emergentes. Entonces hay algunos aspectos que hay que analizar, ¿cierto? Pues en el área de la comunicación también hay elementos como la transparencia de esa comunicación, la reputación de la información, la credibilidad. Entonces estos elementos que también son de estudio, de materia de investigación que se están analizando en Colombia, pues son poco investigados en la actualidad. En realidad hay muy pocos trabajos que estén relacionados con estas áreas, principalmente la parte fiscal, como les decía, la parte monetaria, sí hay algunos elementos ya estudiados. Entonces estos elementos son muy indispensables para poder anclar estas expectativas de los agentes económicos e influir en la toma de decisiones, que es como lo más importante, o sea, poder ver que esto se vuelva en la práctica. Entonces, por este motivo, la comunicación y las instituciones públicas van a ser los ejes principales para guiar el mercado. Y estas expectativas de los agentes hacia algunos objetivos que puedan ser deseados para la política pública. Entonces, la información y la confiabilidad que tengamos de ella van a ser fundamentales para reducir esa incertidumbre del mercado y poder mejorar la toma de decisiones. Entonces, acá me gustaría mucho enfocar en esa parte, porque está claro que no solamente se trata de entregar información. Cuando en la época mía, pues como docente, que ya llevo aproximadamente 9 años, siempre que uno coloca, por ejemplo, un estudiante a analizar algún documento de economía, llega un talón de Aquiles muy grande. Y es que parece ser que cuando usted lee un documento, una noticia económica,
a veces no se entiende. O sea, es tan técnico el documento que en realidad una lectura de una página puede volverse en una lectura de 2, 3, 4, 5 páginas porque hay que investigar sobre lo investigado. O sea, hay definiciones, hay conceptos que son bastante complejos y eso también lo podemos ver en un comunicado de prensa, lo podemos ver también en las noticias. A veces la economía utiliza algunos conceptos tan técnicos que la comunicación se vuelve un poco difusa, muy entendible para los economistas, pero muy poco creíble para todos los agentes económicos, o no creíble, sino más bien un poco difícil de comprender. Por eso hay análisis muy importantes también que se van a ver más adelante, que pues no están en esta investigación, pero estamos trabajando en ellos, que tienen que ver un poco como con la credibilidad y la confianza que tienen los artículos, los comunicados con respecto al mercado, ¿cierto? Como que se puedan lograr entender. Muy bien. Entonces, en este caso, tenemos que la comunicación en términos de política económica tiene dos funciones principales, entre ellas una es transmitir información sobre los fundamentales o los fundamentos de economía. Aquí tenemos agregados económicos, el Producto Interno Bruto, desempleo, inflación, tasa de cambio, etcétera. Y también lo más importante es servir como un punto focal o como un eje sobre los agentes y las expectativas de estos agentes económicos, sobre las creencias de los agentes económicos. Pues para todos es de conocimiento que los mercados financieros también principalmente sufren de gran volatilidad debido precisamente a estas noticias, como las llaman las fake news, ¿cierto? Las noticias falsas. Estas noticias falsas también generan impactos de pánico en los mercados que pueden generar, pues en realidad, efectos muy negativos para la economía y los mercados. Entonces, por eso la importancia de tener una buena información y que la comunicación sea pues oportuna en este ámbito, que ahorita miraremos en Colombia cómo estamos en ese campo. También vemos que existe una amplia información, análisis, estudios relacionados con el impacto de la comunicación, principalmente en la política monetaria, como les decía. Acá podemos ver varios ejemplos en el slide que están viendo en estos momentos de estudios. Como ven, la literatura es nueva, o sea, no hablamos de literatura que ronde antes de los 2000. Acá tenemos de los 2000 en adelante mucha investigación, ¿cierto? Por ejemplo, documentos insignias como el de Blinder en el 2008, el de Rosa y Berga, que vamos a ver que es un documento pilar en este trabajo. De allí sacamos la metodología. Muy bien, entonces también es claro, y en todos estos documentos se recalca que existe un campo muy poco explorado en la literatura con lo relacionado en la política fiscal y más aún en economías emergentes. O sea, puede que exista una que otra información, pero se tiene información, por ejemplo, para China, Estados Unidos, pero lo que son países pues, emergentes como los de Latinoamérica, hay muy poca información. Ahorita veremos que el país principal que tiene como información al respecto es Brasil, y Colombia pues está manejando. También hay que ver que eso es gracias a los investigadores que nos hemos unido a esta ola, ¿cierto? Como por medio también como les decía, el doctor Juan Camilo Galvis y pues Camilo Anzoátegui de la facultad. Muy bien, miremos un poquito el tema de la evidencia empírica, o sea, qué tipo de estudios podemos ver al respecto. Entonces, vemos que en el campo de la política monetaria casi siempre se hace análisis de cómo la comunicación afecta variables como la inflación, tasas de interés, expectativas de inflación. Entonces, estas variables son muy comunes en tasas de cambio, en la política monetaria. Pero en temas fiscales, aunque sí han hecho análisis, como les digo, han sido muy reducidos y el campo es muy abierto porque podemos hablar temas fundamentales. Ahorita veremos que eso es una parte que sería genial también investigar, que es el tema de la información asimétrica de los gobiernos,
es decir, comparar periodos presidenciales, cómo la comunicación puede cambiar entre un periodo presidencial y otro. Hay algunos estudios relacionados con ello, como los de Rico. También tenemos pronósticos de gasto público, el tema de análisis de las tasas de impuestos, las tasas impositivas. Entonces acá es otro campo por analizar. También el tema de la deuda pública y las expectativas de la deuda pública. El déficit fiscal, que en parte este trabajo acoge el déficit fiscal como una variable importante sobre el impacto al mercado financiero en las variables pues, de los bonos de deuda pública. Y pues finalmente tenemos un documento, sería el segundo documento como insignia, que es el de Falaguiarda y Gregory en 2015, que ellos también hacen un análisis sobre el impacto de la comunicación fiscal a los rendimientos y los bonos de deuda pública. Este es para la Unión Europea. Entonces, muy bien, ¿cuál es la conclusión principal? Que cuando tenemos información sobre fenómenos fiscales, una información clara, pues se puede mejorar, eso es lo que brinda toda esta evidencia empírica, se puede mejorar la toma de decisiones de los agentes, se puede anclar las expectativas del mercado y se puede mejorar el funcionamiento de ellos. O sea, como yo lo digo, una representación gráfica que quede claro a cualquier público es como si la comunicación creara un puente o un tubo por el cual los agentes económicos se puedan manejar. Eso suena como si fuéramos a manejar todo el mercado, pero la idea es que por lo menos se logre creer que las cosas pueden caer, pueden subir o pueden estar estables en el mediano, en el corto y en el largo plazo. Entonces, la idea es muy básica, ¿cierto? Pero es algo muy innovador. Muy bien, ¿qué podemos ver acá? Vamos a mirar un poquito el tema de las variables, las variables económicas, principalmente como el recurso teórico que utilizamos fue simplemente el tema de la restricción presupuestaria del gobierno. Pues la fórmula pues es bastante simple. Vemos que la variación de la deuda pública se compone por dos variables. Acá tenemos el gasto, ¿cierto? El gasto público, y acá tenemos los ingresos. Muy bien, entonces la diferencia entre el gasto y el ingreso es lo que va a formar el déficit primario, ¿cierto? El déficit primario, porque luego le sumamos a esto los servicios de la deuda pasada, o sea, todo el tema de los intereses que paga el gobierno por su deuda pasada. Entonces tenemos el déficit primario, que es la diferencia entre el gasto y el ingreso, ¿sí o no? Es básico, más estos intereses que tiene que pagar. Entonces, con base en la restricción presupuestaria, hicimos un análisis de las variables agregadas y macroeconómicas. Muy bien. Acá tenemos los gráficos, los tres gráficos que componen. Acá hay que aclarar que de pronto esto puede llevar un poco a un malentendido. Las variables agregadas las analizamos con un periodo desde el año 2000 a 2018. Sin embargo, el estudio empírico se va a hacer desde el 2010 hasta el 2018. Ahorita mencionaré el por qué. Muy bien. Podemos ver claramente las gráficas acá representan, acá tenemos en este negro oscuro el gasto público, o sea, como porcentaje del Producto Interno Bruto. O sea, acá vemos que aproximadamente tenemos que el gasto del gobierno llega alrededor del 18% promedio en cuestión de estos 18 años. Entonces tenemos un gasto público elevado con respecto al ingreso. O sea, básicamente somos una economía que gasta más de lo que entra, ¿sí o no? Y pues lo que entra al país, como sabemos, principalmente viene de temas de impuestos. Entonces tenemos un bache, acá un efecto bastante interesante en el cual se ve un déficit, que lo podemos ver acá. El déficit se compone como la diferencia de estas dos variables, y acá lo tenemos. O sea, un déficit que ronda en promedio el 5.5% con base en el Producto Interno Bruto. Y acá tenemos el comportamiento de la deuda pública. O sea, que está claro que cuando se genera un déficit, pues hay que sostenerlo de alguna forma. Entonces, la deuda pública es uno de los pilares principales para
para mantener el déficit fiscal del gobierno. ¿Qué pasa? Y desde el principio adelanto algo. La deuda pública no solo depende de variables como el déficit, sino de variables estructurales. Por ejemplo, la pandemia genera inmediatamente un cambio. Pues esos periodos no fueron analizados, pero claramente se ve que eso genera un choque a la diferencia entre el ingreso y el gasto, y de una u otra forma se debe financiar con deuda pública. Entonces, algunas variables exógenas diferentes a estos análisis pueden estar moviendo la deuda pública, aunque pues no es la variable pues, de interés de este caso. Vamos a mirar un poco el tema de la aplicación al caso colombiano, o sea, ya nos meteremos acá en el tema de Colombia. En Colombia, recordemos que el que maneja y el que se encarga de administrar la política fiscal y crediticia del país es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El ministro actual es Alberto Carrasquilla Barrera. Entonces, también es importante ver quién es el que está como liderando estos procesos, porque de allí pueden surgir los fenómenos de comunicación. ¿Qué podemos ver y qué puedo decirles? Porque esto se ha actualizado constantemente. O sea, podemos ver que las páginas de comunicación que tenemos, por ejemplo, el Banco de la República, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, el gobierno, cambian constantemente las páginas, la información. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes ven en el slide, en la diapositiva, pues fue cuando hicimos la investigación, ¿cierto? Pues ha tardado un tiempo. Sin embargo, en una investigación actualizada que hice las últimas semanas, logré ver algunos cambios en la página del Ministerio de Hacienda, que se los voy a comentar acá. Entonces, se ven algunos documentos anuales, como el marco fiscal de mediano plazo, el plan financiero y los cierres fiscales. También vemos que en la página se pueden ver secciones de audios muy interesantes, pero con unos problemas de periodicidad, es decir, solamente los encontramos entre el 2017 y 2020, pero es muy interesante porque veremos más adelante que también se pueden hacer análisis con respecto a la comunicación por medio de audios, no fue el caso de nosotros, pero también se puede hacer con respecto a ello. Informes de los títulos públicos, algunas fotografías, discursos, estadística, unos boletines y comunicados. Ojalá fueran de una mayor periodicidad, pero repito, están solamente desde el 2017 al 2020 y para cuestiones de un análisis un poco más robusto necesitamos más información. Entonces, y también tiene una sección de noticias. Anclaron como ciertas noticias que tenía el ministerio en revistas particulares y están allí en la página. Entonces, como les digo, estos son novedades bien interesantes. Hay que aplaudir, ¿cierto? Creo yo, un poco la labor del gobierno en los últimos años de mejorar los aspectos de comunicación, tener más sistematizados estos procesos, aunque todavía tenemos una baja periodicidad para análisis pues econométricos, pero en un futuro serán una fuente indispensable para el análisis de la comunicación. Entonces, ¿qué hicimos? Si esta información es limitada, entonces miramos un poquito la metodología que utilizó Perico en 2018. Esta metodología fue utilizada en un caso colombiano. Él sacó un índice de incertidumbre política económica y pues él utilizó una estrategia de revisión de noticias fiscales publicadas en los principales diarios, periódicos y revistas del país. Bien, y que tienen precisamente pues como una mayor periodicidad. Ahorita vamos a ver precisamente estas fuentes elegidas y por qué fueron ellas, ¿cierto? Acá tenemos las fuentes de información. Pudimos analizar el tiempo, el espectador, portafolio del colombiano. Está claro que los colombianos en sí, no leemos todo tipo de prensa. O sea, hay que ver que en Medellín se lee un tipo de prensa, en Bogotá se lee otro tipo de prensa. Entonces había que abarcar diferentes periódicos. Si solo hubiéramos cogido uno, hubiéramos sesgado mucho la información. Por ende, ampliamos estas fuentes a unos 4 periódicos. Podríamos también anexar, la idea principal era también que fueran de fácil acceso. Hay que ver que hoy en día algunos hay que pagar suscripción
por lo menos para ver algunas noticias diarias o semanales, o sea, limitan el acceso. Por ejemplo, la revista Dinero es una de las que cuando usted está viendo algunas noticias, entonces él limita el número de observaciones, entonces para ello había como que generar una suscripción. Entonces, si nos ponemos a ver, pues uno tendría ya después que analizar un efecto, por ejemplo, como el acceso a la información. O sea, cuánta de la población o del mercado tiene acceso a ella. Entonces, por eso cogimos los principales periódicos. También hay que ver que la periodicidad es muy variable, muy variable. Acá tenemos que el Tiempo tiene la información más antigua, pero que la tenga más antigua no quiere decir que la información sea periódica, es decir, que el Tiempo tenga documentos desde 1990 no quiere que tenga noticias diarias o que tenga, claro, estoy hablando sobre política fiscal, no tiene noticias diarias. También hay que ver que muchas de estas noticias que se publicaron, acá tenemos 5.744, colocando como referencia el Tiempo, la mayoría se han hecho en los últimos años. Como les he dicho, los últimos esfuerzos de los últimos años ha sido mejorar la comunicación y se ha hecho una comunicación más fluida y más inmediata. Pues todo esto, pues obviamente fue con base en lo que yo hice de análisis de campo, se podría decir. Entonces era mirar todas estas noticias en las cuales pues uno decía, pues, sería muy interesante que tuviéramos información pasada, pero no. También hay que ver que no es homogénea porque acá vemos, por ejemplo, el Espectador 2007, entonces ya el cambio es muy abrupto, el Portafolio 2005, el Colombiano 2009. Entonces, ¿qué hicimos? Pues uno puede decir, coger simplemente el último año 2009, sin embargo, acá vemos que esto empezó desde junio. Para ¿cómo lo podemos decir? Homogeneizar el proceso, entonces lo que hicimos fue establecer como punto de partida la regla fiscal. La regla fiscal, recuerden que es como el termómetro de la política fiscal que indica cómo estamos en términos de déficit. Entonces, pues se creó la ley en 2011. Entonces, nosotros inmediatamente identificamos, y pues yo principalmente quise el análisis de campo, y se logró entender que más o menos un año atrás la comunicación ya estaba comenzando a mejorar. Es decir, en el año 2010 ya se hablaba sobre la información de la regla fiscal que venía. Recuerden que la política pública, pues por lo general, tiene anuncios previos. Por eso estos análisis sobre comunicación tienen un análisis que se llama análisis forward looking. El forward looking quiere decir que es una mirada hacia adelante. O sea, es información, esta información sobre la comunicación del gobierno tiene un potencial de causar las revisiones, pero a largo plazo o en el mediano plazo. O sea, comunicamos hoy y generan un efecto en el mediano y largo plazo. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente, que todos los análisis de comunicación en la parte económica tienen esos análisis forward looking, mirada hacia adelante, ¿cierto? Una visión hacia adelante. Entonces, que quede claro, vean lo que les decía ahorita, a pesar de que la información la analizamos desde el 2000 porque la fuente de información está, el análisis de comunicación se analiza desde el año 2010 hasta el 2018, ¿cierto? Que fue el periodo en el que conglomeramos la información porque la tesis se finaliza el año pasado, entonces se finalizó a mediados del año pasado, entonces la información no la podíamos tener hasta finales de 2019, que solamente teníamos hasta la mitad, entonces cogimos el periodo 2010 a 2018. Muy bien. Importante, acá viene como el aporte de nosotros al modelo. El tema de las palabras, ¿cuáles fueron las palabras que buscamos sobre las noticias? O sea, esto funciona como un filtro, como el filtro que ustedes hacen en Word normalmente. Las noticias tienen un filtro igual, entonces hacemos un filtro de búsqueda de palabras y vemos con base en esas palabras seleccionamos una noticia en particular. Aquí podemos ver algo que puede ser un sesgamiento, pero ya voy a explicar qué pasa con él. Entonces, miramos el tema del déficit fiscal, regla fiscal y marco fiscal, sumado a la anterior palabra que era política fiscal. Es decir, tenemos 4 palabras que eran las fundamentales: política fiscal, déficit fiscal, regla fiscal y marco fiscal, que era con la cual mirábamos todo el espectro de noticias.
y con base en cada una de ellas recogíamos una mensual. Qué pena, se quebró algo. Entonces, hay que tener claro de que cada una de las noticias que se extrajo, uno podría decir, bueno, entonces, ¿cuál fue el método de selección? El método de selección fue básicamente la noticia que más hablara con respecto al déficit fiscal. Porque hay que ver que, por ejemplo, uno llegaba y hablaba de regla fiscal. Entonces había una noticia, uno la encontraba, pero en la noticia se mencionaba la regla fiscal, pero la noticia era, por ejemplo, sobre exportaciones. O, por ejemplo, marco fiscal, y decían marco fiscal, pero se hablaba sobre el desempleo. Entonces, hay que ver que las noticias, a pesar de que tienen las palabras, pues el enfoque puede que no esté dado a lo que nosotros solicitábamos, que era el análisis del déficit. Entonces, si hacemos un conteo de las noticias desde 2010 a 2018, mensual, con un periodo mensual, elegir cada noticia, se tiene un total de noticias seleccionadas de 108 por cada diario, en cada uno de ellos, El Tiempo, El Espectador, Portafolio del Colombiano. Muy bien, ¿qué hicimos con cada noticia? Entonces, mire, pues, así es el proceso. Luego de seleccionar la noticia, lo que hicimos fue un análisis de contenido. Acá vienen los dos pilares, los dos documentos seminales, que es uno Rosa y Verga, en el 2007, este se hizo para política monetaria, y Falaguiar de Gregory, que se hizo para el tema de política fiscal. El análisis de contenido es muy básico. O sea, tratamos de leer cada documento y revisar cuál es la postura que se tiene sobre el déficit fiscal. Y se le asigna un número. ¿Cuál es el número? 1, si pensamos que el déficit va a aumentar. 0, si el déficit va a permanecer estable. Y -1, si va a disminuir el déficit. Entonces, acá entramos en algo muy importante. Y era, bueno, y entonces, ¿quién asignaba el número? Entonces, acá se hizo un análisis de dos personas, o sea, cada quien, el director de la tesis, pues Camilo Galvis, y yo, hicimos análisis por separado, como para que no hubiera sesgo. Se hizo un análisis por separado y cada quien generó un número, un valor a la noticia. Luego, si existía alguna divergencia, por ejemplo, si yo asignaba el 1 y él un 0, entonces nos juntábamos con las noticias y hacíamos un análisis conjunto de cuál debería ser el valor asignado. Pues esto por la premura pues también de la tesis. Sin embargo, pues es bueno también en un futuro crear paneles como de analistas que puedan generar un poco como esta fuente de información un poco no sin tanto sesgo, porque desde la experiencia que tuvimos difícilmente se logró ver sesgo en muchas noticias. Esa también puede ser una pregunta. Si hubo sesgo en muchas noticias, no, en realidad fueron en muy pocas y como en periodos específicos donde había una alta volatilidad del mercado. Importante. Bien, también hay que ver, esto es indispensable, que los noticieros también, pues las noticias de los diarios tienen sesgos de información. Eso es normal. O sea, hay noticias que se enfocan más en una área, otros en otras que son más pesimistas, otras que son más optimistas. Entonces era muy importante que tuviéramos la información precisa. Por eso las noticias, por ejemplo, que el ministro de Hacienda hablaba y tomaba la vocería, esos eran los fundamentales para elegir. Muy bien. Y acá viene el aporte, uno de los aportes más grandes de la tesis, que fue crear el glosario de palabras. Entonces, extraer como las palabras base, porque esto tampoco fue pues un análisis aleatorio, como mire usted cuáles, no, teníamos unas palabras, como unas frases en las cuales uno ya con base en ellas podría determinar el indicador, si era 1, 0 o -1. Pues no voy a mencionar, pues simplemente utilizo algunas. Por ejemplo, el hueco fiscal va a seguir creciendo significativamente, entonces eso va a aumentar el déficit. Es difícil alcanzar la nueva meta del déficit, suena difícil bajar el gasto público, entonces acá se dificultará el cumplimiento de la regla fiscal. Entonces estas palabras que son extraídas de las mismas noticias
generan una postura sobre un aumento en el déficit. Igualmente tenemos posturas sobre que el déficit permanece estable, se cumplirá con la meta fiscal, habrá disciplina y responsabilidad fiscal, estaremos en el nivel de equilibrio fiscal. Entonces son palabras que generaban como confianza o estabilidad por lo menos. Y por último tenemos algunas en las que el déficit se iba a disminuir. Por ejemplo, el gobierno aspira a bajar el déficit fiscal, el déficit continuará cayendo, va a seguir la política de austeridad. Entonces, son palabras que dictaminan el rumbo, generan expectativas sobre el mercado, sobre la postura que puede tener el gobierno sobre el déficit. Muy bien. Bueno, ¿qué se hace entonces? Pues cuando ya tenemos las 4 noticias, ¿cierto? Los 4 noticieros acá, los 4 diarios, entonces lo que hacemos es generar un promedio de los valores. Por ejemplo, acá dio 1, 0, 1, 0, 1. Entonces se genera un promedio entre los 4 y esto comienza a formar algo que llamamos el índice de postura fiscal. O sea, fue un promedio de los 4 diarios y eso nos daba un valor entre -1 y 1, ¿cierto? Que pues si la postura estaba muy clara en los cuatro diarios, pues el valor daba 1, si estaba muy clara en los 4 diarios para que el déficit caiga daba -1. Pero si había ambigüedad, podría dar 0.5, -0.5, 0.7, etc. Ese era como el estudio. En la tesis y en el paper que hicimos, se puede ver individualmente la postura fiscal. No lo traigo acá a colación porque se volvería muy grande esto, pero muestra uno por uno, o sea, cuál es el índice de postura del espectador, cuál es el índice de postura del colombiano, etcétera. Así sucesivamente. Muy bien, y acá tenemos como la dirección que logramos identificar. Entonces, en el tiempo, cuántas veces aumentaba, cuántas veces era estable y cuántas veces disminuía. Si vemos, no hay como una diferencia muy marcada, ¿cierto? O sea, vemos claramente que el número de noticias que decía que el déficit aumentaba es muy similar, que permanece estable también y que disminuye también. Estos son los porcentajes con respecto al total. Y este es el total de noticias que dicen que el déficit va a aumentar, permanece estable y disminuye. Muy bien, algo importante que uno puede marcar en temas del rumbo de esta variable, o sea, qué podemos visualizar, qué podemos observar, qué podemos analizar de la postura. Entonces nosotros vimos como 3 elementos coyunturales o fenómenos estructurales que llaman en econometría, o sea, fenómenos que pueden generar cambio o generar una ruptura. Si vemos acá claramente entre el 2010 y 2013, se puede ver que la postura era principalmente hacia que el déficit iba a bajar. Entre 2013 y 2016 que el déficit iba a aumentar y luego otra vez que el déficit iba a bajar. Entonces uno podría decir, ¿qué pasó en estos momentos? O sea, la economía, ¿por qué estaba viviendo para que esta postura se diera? Entonces, claramente acá, cuando uno analiza las noticias detalladamente, logra ver que se hablaba de economía saludable, estabilidad de la deuda, altas tasas de crecimiento económico, reducción del desempleo, precios positivos del petróleo. Por acá aún estamos con unos precios muy positivos del petróleo. Claro, si tenemos precios del petróleo, que acá es indispensable esa variable, porque el petróleo para un país como Colombia genera una postura que el déficit va a caer. Porque en Colombia, que somos productores de petróleo, principalmente pues la fuente de gobierno que es Ecopetrol, entonces entre los precios estén más altos del petróleo, el gobierno recauda más ingresos y entonces el déficit se reduce. Pero en países donde se haga este análisis, por ejemplo, países que no son productores de petróleo, el análisis podría ser a la inversa. Entonces hay que tener claro que la variable petróleo funciona diferente entre un país productor y no productor. Muy bien. También se veía un escenario mundial un poco sostenible para el país, o sea, para Colombia. Muy bien, una tasa de cambio que estaba estable por el momento, porque de nuevo la tasa de cambio es otra variable que se mueve mucho con el valor del petróleo.
Y también teníamos una reducción en las tasas de inflación, o sea que estamos bien por acá, entonces las noticias eran muy optimistas, se podían decir. Luego viene el periodo de caos, donde el precio del petróleo se mete la caída, ocurre un precio bastante alto, se genera una devaluación de la moneda bastante grande, o sea, el precio del dólar aumenta con respecto al peso, llegando a valores bastante altos, 3.400 aproximadamente 3.500, y el aumento paulatino de la deuda pública también aumenta, el periodo de coyuntura económica también pues se puede ver con respecto a esta parte social del periodo de paz, la caída del Producto Interno Bruto, el crecimiento en la inflación. Entonces fue un periodo de alta coyuntura económica, ¿bien? Y luego en el 2016-2018 uno dice el escenario no cambió mucho, pero aquí viene la importancia, y este será un análisis próximo, Dios mediante, es el tema del impacto que tiene, por ejemplo, unas elecciones presidenciales tan coyunturales como las que tuvimos hace 2 años, que fueron muy impactantes para el mercado, generaron como un rezago, ¿cierto? Como que no era tanto el pesimismo, era más como la expectativa con respecto al mercado. Entonces era como lo que se logró ver, esa coyuntura presidencial. Entonces uno diría, pero cada 4 años pasa. Sí, pero a veces la coyuntura presidencial no fue tan variable. Por ejemplo, en el periodo Santos se podría decir que estaba más viable, o sea, era más visible ver quién era el ganador, aunque en el último periodo había una alta expectativa del mercado. Entonces, acá vemos cómo influyen variables muy importantes en la toma de decisiones. Muy bien, entonces ya tenemos la variable de control. Esta fue la que vamos a impactar. Recuerden, nosotros no estamos analizando déficit, estamos analizando la postura sobre el déficit, es decir, la comunicación que se tiene con respecto al déficit, cómo va a influir o influenciar en los títulos del gobierno, en los retornos o en las tasas de interés de los títulos de deuda pública. A plazo, pues que en Colombia se manejan los plazos de 1, 5 y 10 años, es la maduración que tenemos. Entonces, esta es la variable dependiente, la variable que vamos a impactar. Acá tenemos, pues, también se podría hacer un análisis detallado de ellos, pero el análisis es muy similar en realidad. Obviamente, cuando hay un periodo de baja volatilidad, entonces los rendimientos pueden bajar, vea, acá se puede ver que están bajando, ¿cierto? Acá están cayendo. Luego, cuando los periodos de volatilidad están aumentando, los intereses que tiene que pagar el gobierno son mayores. O sea, básicamente, para que esto quede en términos más coloquiales, más fáciles de entender, quiere decir que cuando hay mayor volatilidad, el gobierno debería aumentar la tasa de interés que le paga a los inversores de los títulos. Entonces, claro, si el periodo está muy colapsado, se piensa que el déficit va a aumentar, la deuda va a aumentar, entonces los títulos, las tasas de interés de los títulos va a tender a subir, ¿cierto? Pero si el escenario es positivo, la tasa de interés puede disminuir. Por ejemplo, hoy en día los títulos pueden estar al alza. ¿Debido a qué? A toda la incertidumbre del mercado, para financiar la deuda pública también. Entonces, acá se podría ver que en los últimos años, acá tendríamos una línea de tendencia alcista. ¿Por qué? Pues por causa de la pandemia. Entonces, claro, la pandemia que genera que el gobierno le tenga que pagar intereses más altos a los inversionistas para que los inversionistas vean rentable, valga la redundancia, su inversión. Bien, entonces, ¿qué más podemos ver al respecto? Bueno, importantes estos periodos, acá pues hay ciertos periodos coyunturales, vea, 2013 y 2016, donde la maduración de los bonos como tiende a converger, pero se ve claramente que los bonos de 10 años pues son los que más pagan intereses. Claramente, a mayor plazo, pues mayor riesgo. Entonces, también los bonos generan un rendimiento más alto con respecto a los de corto plazo, que son los de 1 año, eso generan un rendimiento menor. Bien,
Entonces acá tenemos la variable dependiente. ¿Qué tipo de correlación se puede ver? Entonces acá esto es muy interesante porque vemos que existe una buena correlación, una correlación primero positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumenta la postura fiscal, es decir, que se cree que el déficit va a aumentar o que pues hay mayor vulnerabilidad en las finanzas del gobierno, entonces las tasas de interés también van a tender a subir. Y eso pasa en los tres escenarios, o sea, en los tres bonos de 1, 5 y 10 años. Sin embargo, vemos que la correlación va disminuyendo. Esto nos da una visión de que el impacto de la comunicación es más fuerte sobre el corto plazo que a largo plazo. No quiere decir que a largo plazo no exista un impacto, sí lo hay, pero es un poco menor. Bien, acá están las correlaciones, acá tenemos punto 22, punto 17 y punto 14. Muy bien, continuamos y ahora sí viene el modelo econométrico. Bien, entonces, ¿cuál fue el modelo que se propuso principalmente? Este modelo fue planteado por algunos autores, entre ellos Lippe, Richter, Walker, de Mendoza y Machado. Eso fue algo que mencioné anteriormente. La investigación en política monetaria principalmente y algunas visiones en fiscal se han hecho en Brasil. Y los autores principales de ellos son de Mendoza, Machado, también hay otros que están aportando mucho. Estos son docentes de una universidad de Río, no, bueno, están en Brasil. Y acá tenemos a Falanghiardi y Gregori, que como les decía, hicieron un estudio en la Unión Europea y demuestran entonces que es posible que la comunicación sobre este desempeño fiscal puede afectar estas expectativas y generen un desequilibrio en el mercado de los bonos. O sea, que acá vamos a tener la variable dependiente, este es el modelo propuesto, la variable dependiente va a ser los títulos, la variación de los títulos, de los rendimientos de los títulos de deuda pública. Acá tenemos el índice de postura fiscal como la variable control y tenemos otras variables, otro vector de variables que permite como mirar algunas perturbaciones también sobre el mercado, que lo llamamos este vector de XY, que ya voy a analizar cuáles son ellas. Entonces, cada una de estas ya fue explicada. Acá tenemos los test, acá tenemos la postura fiscal y le agregamos tres variables. Estas tres variables se pudieron analizar con base también en documentos previamente analizados para ver cuáles eran los que generaban mayor impacto. Entonces, cogimos una variable que es muy importante para el movimiento de los títulos, que es la deuda pública, la deuda total. Esta es la del gobierno nacional central. Entonces, como porcentaje del PIB, miramos la deuda total, la variación de la deuda total. También miramos como variable mundial el índice de volatilidad del mercado de valores Standard & Poor's 500, que se conoce como el VIX. El VIX, esta variable es muy importante, se utiliza en casi todos los modelos econométricos financieros para mirar cómo el mercado financiero precisamente puede afectar a las variables pues, fiscales en este caso y monetarias en otros estudios. Y como les decía, el petróleo, la variación en el precio del petróleo, que la llamamos oil, variación de oil, y por último pues tenemos el término de error, que es lo que pues genera el modelamiento econométrico. Aquí pues ya viene como la parte técnica del modelo. Lo que hicimos fue utilizar un modelo de mínimos cuadrados ordinarios. Lo hicimos con una corrección New West, que está corriendo un poco el término de error, la varianza del término de error, y utilizamos el método de momentos generalizados. O sea que hicimos dos tipos de modelos. Uno con OLS o con mínimos cuadrados ordinarios y la otra con GMM o método de momentos generalizados. ¿Por qué? Principalmente porque el indicador de mínimos cuadrados puede perder confianza en presencia de autocorrelación serial, heterocedasticidad o problemas de no linealidad y endogeneidad. Entonces, esto puede invalidar las propiedades, entonces por eso aplicamos el modelo de mínimos de momentos generalizados.
En la tesis, repito, se pueden ver que se hicieron las diferentes pruebas de heterocedasticidad, multicolinealidad, para que pues lo revisen claramente en sus primeras diferencias y las variables en niveles. Entonces, también están todas las pruebas en el documento. Y pues acá vemos precisamente que se permite establecer que el mercado reacciona frente a esta información generada en los principales periódicos del país. O sea, vamos a ver si esta postura fiscal sí puede afectar a la variable de interés y cómo puede influir. Muy bien. Aquí vienen todos los modelos. Vamos a ver si se logra entender claramente. Acá podemos partir por una línea, esto acá, porque estos son dos modelos. Entonces, el primero, los 5 primeros generan el modelo de mínimos cuadrados y los 5 segundos generan el modelo de momentos generalizados. Para no hacer un análisis de ambos, porque ambos vieron muy similares, en realidad no hubo una variación como muy significativa entre ellos. De pronto el impacto mejoró, el impacto fue un poco más fuerte en el momento generalizados, en el método de momentos. Sin embargo, no fue como algo tan notable. ¿Qué podemos ver? Pues claramente la significancia, o sea, que la variable, la postura fiscal que se tenía sobre los rendimientos de los títulos públicos fue significativa y tuvo una alta significancia en varios momentos, casi significancia del 10%, algunos fueron del 5% y algunos del 1%. Pero en lo que tiene que ver con la postura fiscal, siempre se tuvo una significancia bastante alta. ¿Cómo podemos? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Para que quede claro. Hicimos 5 modelos. ¿Por qué? Primero, ¿cómo la postura fiscal afectaba los rendimientos de los títulos? Luego agregamos la variable VIX. Luego agregamos la variable oil, el petróleo. Luego la deuda total. Y luego el modelo 5 es el que coge todas las variables al mismo tiempo para ver cómo impactan. Bien, entonces es importante este tipo de comportamientos. E igualmente lo hicimos con el método de momentos generalizados. Agregábamos una variable y al final se hacía una variable generalizada. Entonces, ¿qué podemos ver? Que en los modelos que se hicieron individuales, siempre para los rendimientos a un año, la maduración a un año, los de corto plazo, entonces, tanto la variable del Standard & Poor's 500, la volatilidad del mercado, es significativa. También el petróleo, la variación del precio del petróleo es significativa. Y la deuda total también es significativa. O sea, que vemos que hay una significancia en todas las variables. Esto es muy importante. Segundo, mirar el signo. Entonces, claramente, pues vemos que el signo acá es positivo. O sea, que la postura fiscal, ¿qué quiere decir esto? Que por cada aumento o sea, cuando la postura fiscal cree o indica que va a aumentar el déficit, los rendimientos de los títulos aumentan en 12 puntos porcentuales. En este caso, 12 puntos, 11 puntos, 13 puntos, 11 y 10 puntos porcentuales. Repito, ¿qué quiere decir eso? Que si se cree que el déficit del gobierno va a aumentar, entonces la tasa de interés o los retornos que se les tiene que dar a los inversionistas aumenta. ¿En cuánto? En 12 puntos porcentuales, claro, dejando las demás variables constantes, y esto pues en promedio, ¿cierto? Que también es algo súper importante, recordar que estos son valores promedios, los modelos econométricos generan es cómo un cambio de la variable X afecta en promedio a la variable Y, ¿bien? Entonces, en promedio afecta en 12 puntos porcentuales, 11, etc. También vemos que el indicador de volatilidad es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Ya el impacto va a ser menor. Acá solamente vemos que es de 0 punto, o sea, de un 1, de un incremento de un 1% en la, de un punto porcentual en los rendimientos de los títulos de deuda pública. O sea, que a medida que aumenta el indicador de volatilidad del mercado, entonces los rendimientos que se les tiene que dar a los inversionistas debe aumentar en promedio en un punto porcentual. Es bajito, pero es significativo. El petróleo.
como les decía, el petróleo tiene una variable que se forma que es negativa, muy importante, vamos a entenderla. ¿Por qué es negativa? Porque si aumenta el precio del petróleo, entonces quiere decir que hay una postura inversa sobre el déficit. O sea, se cree que el déficit va a caer. O sea, que el impacto va a ser que los rendimientos van a disminuir. Claro, porque somos un país productor de petróleo. En el caso de los países no productores de petróleo, se esperaría una variable positiva. En el caso de nosotros es negativa por eso, porque al producir recibimos ingresos, el déficit o la postura del déficit disminuye y se cree que el retorno de los títulos va a disminuir también. Entonces, por eso es inversa. Y la deuda vemos que es súper significativa, impacta, es la variable que es una de las variables que más afecta, pero no en significancia, sino en impacto. O sea, el impacto es de 4%. O sea, que si la deuda, la variación de la deuda pública aumenta, entonces los rendimientos de los títulos tienen que aumentar en un 4% en promedio. ¡Wow! Bueno, está muy bien. Como les digo, los análisis que se hicieron con GMM fueron similares, entonces acá pues no hay como que explicar mucho con respecto a ello. Claramente vemos entonces, primero, significancia, segundo, que cumple con el signo propuesto y que el impacto si es significativo y fuera de eso puede ser grande a la hora de modificar los rendimientos de los títulos públicos. Bien, acá tenemos, pues, es la misma, pero para los títulos a 5 años. Acá se ve algo ya muy importante y es que ya la variable VIX y la variable petróleo dejan de ser significativas. O sea, como siempre, vemos que la postura fiscal siempre es significativa, pero ya pierde como pierde confianza las variables petróleo, la variación del precio del petróleo y la volatilidad del mercado, que es el VIX o el Standard & Poor's 500. Y la deuda total sigue siendo significativa, o sea que acá vemos que solo 2 de las 4 variables elegidas van a generar un impacto. E igualmente los bonos a 10 años. Estas 2 variables pierden interés y solamente la comunicación fiscal, la postura y la deuda pública van a ser significativas. ¿Qué podría uno suponer? Que se logró investigar, de que en realidad los bonos de 5 y 10 años se mueven más por fenómenos estructurales que no están afectados tanto por las noticias. Pueden ser más por agregados económicos o por otro tipo de variables, pero no por las noticias. Las noticias parece que generan un impacto, bueno, pues ya vemos, corto, mediano y largo plazo, pero este indicador de volatilidad y el precio del petróleo no son muy significativos a la hora de ver los títulos de deuda pública. Entonces, repito, tenemos que la postura fiscal en la maduración de 1, 5 y 10 años siempre va a ser significativa. Esto da a entender que la comunicación y la creencia que se tiene sobre el déficit fiscal afecta los rendimientos. La deuda total afecta los rendimientos, pero estas 2 variables como el VIX y el precio del petróleo no son variables que afectan tanto a los títulos de 5 como 10 años. ¿Bien? Entonces, claramente, pues en esta diapositiva pues vemos lo que les estaba mencionando, que se puede inferir que una mayor postura sobre el déficit fiscal genera un mayor retorno a los inversionistas y aumenta la carga del servicio del gobierno. O sea que, claro, si queremos hablar de toma de decisiones del gobierno, acá vemos claramente que si las noticias son pesimistas, ¿cierto? Se cree que el déficit va a aumentar, el gobierno podría tomar decisiones en el mediano y largo plazo con respecto a esto, porque su carga de los bonos, la carga de los bonos, los intereses de esos retornos aumenta. Entonces, bien, para temas de política económica es súper importante el análisis. También que se puede analizar que la postura fiscal tiene mayores efectos sobre los rendimientos de corto y mediano plazo. Bueno, eso fue otra cosa que por acá no la mencioné,
y era que a medida que el plazo va aumentando, el impacto va disminuyendo, ¿cierto? Como que recuerden que estos análisis son forward looking, o sea, mirada hacia adelante. Entonces, claramente, cuando se da una noticia hoy, impacta más en el corto plazo que en el largo plazo. Una noticia de hoy no genera tanto revuelo económico a largo plazo, sino más a un corto plazo. Entonces, acá tenemos eso como un análisis que también se pudo ver en otros análisis, como el documento de Mosner, y también un análisis que hizo los Camilos Anzoátegui y Galvis en el año 2019, que lo hicieron para también los retornos, pero en temas de política monetaria. Entonces, eso es acorde, de que a medida que el plazo del bono aumenta, la comunicación se vuelve con un impacto menor. No deja de ser significativa, no, sigue siendo significativa, pero el impacto es menor. Muy bien. Y lo que les decía de las variables control, las variables que utilizamos, la variación de la deuda total fue la que más impacta, la que siempre es significativa, y el VIX y el petróleo solamente afectaron en los de corto plazo. A largo plazo ya serán otras variables estructurales que sean las que afecten los rendimientos, pero no el VIX y el petróleo. Muy bien. Para generar robustez al modelo hicimos un análisis de impulso-respuesta. ¿Qué es esto? O sea, le generamos un choque aleatorio a la variable, un choque de innovación a la variable, y miramos cómo, por ejemplo, un choque sobre el índice, sobre el indicador de política fiscal, un choque positivo puede afectar a los retornos. Y vimos, o sea, esto confirma inmediatamente lo que dije anteriormente, de que solamente ante un choque de innovación aleatorio, solamente los de 1 año y 5 años van a ser significativos. Acá vemos que el rango, ¿cierto? O sea, el margen está en el 0, estadísticamente 0, entonces acá no hay un impacto significativo ni siquiera en el primer periodo. O sea, que recuerden que esto genera eso, como un choque aleatorio genera un cambio sobre la variable, ya sea en un periodo, 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos. Entonces vemos que el impacto, por ejemplo, de un plazo afectó tanto en 1, 2 y 3. Acá ya se volvió estadísticamente 0. Y acá lo mismo, ¿cierto? Se vuelve estadísticamente 0 muy rápido. En cambio acá el efecto ya no existe, es estadísticamente 0. Muy bien. Ahora, pues, para dar unas conclusiones, ¿cierto? Para no alargarme, creo que me he extendido, no sé. El estudio, pues, destaca la importancia de esta comunicación. Pues el tema de la información del gobierno con respecto al déficit en este caso, pues es muy significativo sobre una variable como los retornos de los títulos públicos, y pues obviamente sobre la restricción presupuestaria del gobierno, porque esto va a generar pues temas de política económica, específicamente las noticias, porque fue el análisis que hicimos, en comunicados de prensa, pues van a impactar los mercados financieros. O sea, es claramente importante. ¿Qué más podemos mirar? Que cuando empeora esta posición, pues los títulos de deuda pública pues tienden a estar en incumplimiento, o sea que el país tendría que generar primas de riesgo más altas, tendría que pagar más precisamente como por el déficit. Entonces es muy importante porque esto afecta directamente las expectativas del gobierno, del mercado, y fuera de eso la toma de decisiones de política económica. Recuerden que la forma de ingresos del gobierno son los impuestos, entonces acá la principal son los impuestos, entonces también vendrían políticas impositivas al respecto. ¿Cierto? Pues queda abierta como esas temáticas de investigación. ¿Qué les puedo comentar? Acá es muy curioso porque yo digo que queda abierta nuevas temáticas de investigación, pero ya estamos trabajando en ellas. Por ejemplo, una de ellas es analizar contenido, pero por medio de diccionarios. Entonces, sería básicamente revisar. Existen algunos diccionarios, por ejemplo, hay un diccionario de Harvard que ya está establecido, que tiene algunas
frases que dicen que si la postura es positiva, neutral o negativa. No solamente sobre el déficit fiscal, sino sobre todas las variables agregadas. Entonces, uno podría mirar, ya no como pues el glosario de palabras que nosotros hicimos, sino agregar también estos diccionarios. También, por ejemplo, el impacto de las palabras. Esto es un análisis que estoy trabajando con el compañero Juan Camilo Anzoátegui y Juan Camilo Galvis, que estamos mirando también cómo las palabras podrían afectar. Por ejemplo, uno lee un comunicado y ve cuáles son las palabras más significativas y estas palabras cómo afectan directamente sobre una variable económica. Por ejemplo, si habló el ministro, claro, es más importante, creería uno, que un comunicado del ministro a un comunicado de un noticiero en el cual pues no se halla toda la credibilidad posible. Entonces, muy interesante. También existen muchos algoritmos que analizan como la credibilidad de la información. También estamos en esos análisis, mirando a ver si la información es entendible. Esto es muy interesante, son análisis de legibilidad de la información. O sea, que si usted lee un documento, una persona que esté, por ejemplo, en 11 la puede entender, una persona que esté en primer semestre de universidad la puede entender, segundo semestre, o solamente es entendida para personas de posgrado, graduadas. Entonces, la legibilidad de un documento también puede afectar directamente las variables macroeconómicas y las variables de política fiscal en este caso. Muy bien, otro aspecto que les decía anteriormente que se puede analizar es el tema de variables, de modelos estructurales, es decir, mirar impactos, generar algunos, identificar si existen cambios estructurales, por ejemplo en el 2013 y 2016, que generaron unos efectos coyunturales, por ejemplo las elecciones presidenciales. Entonces, también uno podría analizarlo porque ya hay estudios, principalmente en política monetaria, pero ya hay estudios que se enfocan en esta área. Entonces, yo creería que la investigación está abierta y pues podríamos esperar mucho de la comunicación fiscal. En Colombia pueden haber que unos 5 documentos máximos que estén relacionados con el tema, sí mucho. Entonces, y son del 2019, 2020, 2018 máximo, muy nuevo. Es un tema nuevo, un tema innovador, un tema que genera más, por ejemplo, acá de pronto pasteleándole un poco el estudio del compañero Juan Camilo Anzoátegui, también se puede ver, él está haciendo una investigación muy interesante, que no solo la comunicación, por ejemplo, de revistas, periódicos, porque de una u otra forma, poco a poco esto va aumentando. Entonces, por ejemplo, las búsquedas que se tienen en Internet, o sea, no solamente en las revistas, sino las búsquedas en Google, o por ejemplo, no sé, en un futuro, mirar YouTube, por ejemplo, como fuente de información, Twitter, Instagram, Facebook, no sé, otras fuentes de información que hoy en día son alternativas, pero que también generan un impacto, ¿cierto? Acá simplemente estoy lanzando ideas, ojalá pues se tuviera información, datos, pero crean que esto es un proceso que requiere, la economía a veces pensamos que no es experimental, porque a veces es difícil experimentar con las variables económicas, pero esto es muy experimental, porque se requiere un trabajo de campo bastante interesante, ir a la fuente de información y hacer un análisis muy fuerte sobre esto. Bien, acá tenemos pues las referencias que son NNNN, las pueden ver todas. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias a todos como por la asistencia, espero haya sido de su agrado, que haya sido entendida y pues estoy abierto también a las preguntas con respecto a este tema. De antemano pues muchas gracias a la Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA, bien querida por mí, ¿cierto? Trabajaba allá y me mantengo muchas veces visitándolos. Espero próximamente continuar con ustedes. Bueno, esto es todo lo que tenía para comentarles el día de hoy.
Bueno, yo creo que podemos pasar como a la sección de preguntas de nuestros invitados. ¿Quién desea preguntar algo al respecto? Bueno, por acá tiene la mano levantada Francisco Vázquez, bien pueda. Por acá también le estoy leyendo, Camilo, los comentarios del compañero Francisco. Ya arreglé el micrófono. No, yo quería decir, bueno, todos los comentarios los puedes hacer y hacer. Muchas gracias a la facultad por invitarme el siglo pasado de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma. Me alegra mucho volver a tener contacto con la facultad. Una cosa que yo quería decir es que en los medios de comunicación no hay periodistas formados en el tema económico suficientemente, y por eso es que dan tan malas noticias y que desorientan tanto a los ciudadanos y a los agentes, y que pienso que es un problema fundamental en lo que ustedes plantean de la importancia de dar una información adecuada para la buena toma de decisiones. Ese es mi punto. Francisco, de acuerdo contigo, podría decir hasta en lo que yo logré muchas veces visualizar, cuando por ejemplo uno leía noticias de los columnistas, había información hasta muy fuerte, como muy sesgada. O sea, se podía ver información que a veces se iba muy, por ejemplo, toda la información hablaba de que el déficit bajaba, y de un momento a otro veía uno una noticia de un columnista que pum, tiraba el choque, de pronto por un cambio en postura del gobierno, etcétera, que generaba un cambio totalmente en la postura. Y uno decía, pero ¿qué pasa? O sea, la información, y no es malo, porque también se pueden estar los dos lados, pero cuando la información siempre va hacia un lado y después la tiran hacia el otro, entonces se veía mucha divergencia. Usted tiene toda la razón, yo creo que es un campo que hay que analizar mucho, el tema de los columnistas, los escritores, el entendimiento de las noticias, si es información creíble. Estoy de acuerdo con vos. Muchas gracias, Francisco. Y ahí le dejo mis comentarios en el chat para que los mires y comenten. Claro que sí, Francisco, acá lo estoy leyendo. Muchísimas gracias por sus comentarios. Bueno, más preguntas de los participantes. Bueno, no, más que una pregunta es como una apreciación. Pues yo actualmente soy pues estudiante de la facultad. Estoy trabajando como con Camilo en lo que es la parte pues de la comunicación de lo que es el Banco Central y la política monetaria. Y este tipo pues de investigaciones me ayudó mucho a ver cuál es el paso a seguir, y me abrió como un gran panorama de lo que se debe hacer como para poder cada vez, pues como para poder encontrar y mirar cómo están mejorando de cierta manera las entidades públicas para poder tener como unos mejores resultados en la aplicación como de sus políticas. Entonces me gustó como mucho la manera pues en la que se estaba desarrollando el proyecto, y ya básicamente es como esa mi apreciación. Muchas gracias. Gracias, Juan José, y bienvenido al equipo de comunicación. Tema bastante amplio, muy
muy nuevo y con muchos baches por analizar, muchos temitas importantes. Así es, muchas gracias. Bueno, yo tengo como varias cositas como para preguntar, o digamos que se podrían tener en cuenta como para mejorar como el resultado pues de lo que es medir los efectos de la comunicación fiscal. Y digamos va como encaminado sobre el tema de elegibilidad. De pronto ahí, Carlos Mauro, ¿vos qué pensás sobre...? Porque esto está muy asociado a lo que estaba mencionando Francisco, acerca de que de alguna manera la gente no entiende muy bien las noticias. Una, porque los periodistas no tienen formación en asuntos económicos, ¿sí? Dos, también porque la misma sociedad, la gente como tal, no tiene formación en economía. Entonces, es de lado y lado. ¿Sí? Entonces, el tema, yo creo que ahí entra muy bien el tema de legibilidad, que digamos, en esencia, para los que están en esta conferencia, tiene que ver en si la gente, lo que está escrito, la gente sí lo entiende. Si el lector tiene la capacidad de entender esa información de 2, 3 párrafos que ofrece un periódico en este caso. Entonces, yo creo que el trabajo como tal o el modelo pues, que propones se podría robustecer mucho más si se le agregara una variable de este tipo, ¿cierto? Que permita como abrir el espectro, tener más luces sobre la calidad de la comunicación que ofrecen los medios de comunicación. Eso por un lado. Y lo otro que uno observa aquí es que necesariamente la formación del economista tiene que ser más amplia. Eso es como más a manera de reflexión. No nos podemos quedar únicamente con la comprensión de la economía, no. Mire que esto implica también aprender de la comunicación, de los medios de comunicación, de los medios masivos. Estamos en un mundo que cada día se transforma y que cada vez estamos más asociados a las nuevas tecnologías, cada vez estamos más pegados de Google, estamos más pegados del celular y eso implica saber de noticias por todas partes, nos bombardean y eso implica entonces que de alguna manera es importante que los economistas pues aprendan un poquitico más sobre el tema propiamente de cómo dar una comunicación, cómo entender esa comunicación y sus efectos, como lo has mostrado pues en esta investigación. O sea, eso significa que tenemos que ser más interdisciplinarios en nuestra formación, ¿cierto? Era como esas dos cosas. Muy bien, Camilo. ¿Qué te digo? Vea, el tema de la legibilidad de los documentos tiene muchos indicadores. Nosotros, es muy curioso, yo hice un análisis de legibilidad, pero no lo metimos al documento porque creímos que hacerlo simple no era justificado. O sea, merece un trabajo completo el análisis de legibilidad. Pues eso fue más una opinión del director de tesis, yo estoy de acuerdo, porque la legibilidad no es solo un índice como bueno, estas noticias son complejas o no son complejas. También, por ejemplo, la extensión de la noticia. O sea, hay muchas variables de legibilidad que son importantes a la hora de afectar algo. Por ejemplo, una noticia de media página es más influyente que una noticia de 2 páginas. Porque hay columnistas, hay noticias que esos son 3 páginas, por ejemplo, los de algunas noticias que uno encontraba sobre el ministro de Hacienda, que le hacían una entrevista y toda la entrevista era traducida en el diario. Entonces uno dice, la gente le presta atención a toda la noticia es leída.
Entonces, no solamente es como, bueno, estas palabras son difíciles y fáciles y afectan directamente a la comunicación, que eso fue lo que nosotros hicimos con el índice de legibilidad, que no metimos en el trabajo, porque luego descubrimos que la legibilidad es otro campo grandísimo que puede tener una investigación muy, muy grande. Entonces, también dando pie a un posible doctorado, ¿sí me entiende? Entonces, dejando ahí al libre doctorado como venga más información, pero esa fue la idea, o sea, y también, pues, era como, primero, saber si la comunicación fiscal afectaba, porque si no afectaba, ya la legibilidad, pues, pasaría a un segundo plano. Si ni afecta ahora, para que la legibilidad se entienda, entonces, fue el primer escenario, el primer bosqueo, como, bueno, ya sabemos, el paper indica que por lo menos la comunicación afecta los títulos de deuda pública. Después veremos otras variables, pero por lo menos afecta. Ya ahora sí, entremos a mirar cosas detalladas. ¿Cuáles son las palabras más relevantes? El tamaño del texto, la lectura del texto. Hasta por acá me quedó retumbando lo que dijo el profesor Francisco, si la persona que crea el documento o la entidad también influye. Porque es que, claro, ustedes dijeron algo que es fundamental y es un administrador haciendo un documento de economía, un ingeniero haciendo un documento de economía, entonces uno también dice, acá pasa algo, ¿sí o no? Acá pasa algo. Entonces, interesante, el tema de legibilidad es un campo muy grande, Camilo, entonces creería que amerita una investigación completa y pues espero tener la fortuna de cuando terminemos el paper también estemos invitados a comentarles sobre ello. Bueno, una última pregunta del público. Duván. Sí, adelante, Duván. Buenos días. No, más que una pregunta, es como el interés que tiene el tema que habló de las redes sociales, pues el impacto que eso puede llegar a tener, porque por ejemplo, personalmente, yo me entero de muchas noticias desde, por ejemplo, Facebook o Instagram, y voy y las corroboro pues ya en la página oficial, y resulta pues que la entrada de la información, el remitente pues se expande demasiado rápido por Facebook. Sería como muy, muy, muy bueno pues observar el tema de las redes sociales. Pareció interesante. Y ya sería como eso. Y no, muchas gracias. Claro, allí también tendremos que entrar a ese gran y complejo mundo de las redes sociales, que hoy en día es difícil. Si por lo menos un artículo uno sabe quién lo escribió, a veces las noticias publicadas, por ejemplo, en Twitter, uno ni siquiera, hoy en día con tanto hackeo, no sé pues si recuerdan, por ejemplo, el hackeo que se le hizo a Twitter hace poco, que cuentas como la de Barack Obama, Donald Trump, fueron hackeadas, entonces uno también a veces dice, podría también la información sesgarse, pero esa es la idea, o sea, la idea es conocer eso, conocer ese sesgo, conocer esa información alternativa, ¿cierto? Pero será un campo bien interesante por analizar, Duan. Bueno, Carlos Mauro, muchísimas gracias. Yo creo que ya por esto hemos finalizado la conferencia que ofrece la Facultad de Economía. Y bueno, reiterarte el agradecimiento por la participación. Igualmente a todas las personas que asistieron, muchísimas gracias. Nos vemos prontamente en otro evento que estamos organizando en la facultad. Muchas gracias a todos. Gracias al decano, gracias a Camilo, a todos los del área de economía de un aula. Y que estén muy bien, hasta luego. Saludos.